Ahora, aquí es importante decirlo, para Noboa, que es el que debería defender los intereses del país, esto no lo va a hacer, porque él está de acuerdo con que el Fondo Monetario imponga sus decisiones. Por eso los aceptan, por eso les firman lo que les ponen encima de la mesa, por eso aceptan todos los condicionamientos. Cosas concretas, voy a poner cosas concretas, del último acuerdo con el Fondo Monetario, que se incremente la producción petrolera con la participación del capital privado. Pero es una decisión del Estado. ¿Acaso que el Fondo Monetario tiene que decir al Ecuador cómo tienen que incrementar la producción petrolera? En primer lugar, tiene que hacerlo con Petroecuador, porque es lo que manda la Constitución, y por excepción, no por regla, por excepción con el capital privado. En este momento se está cayendo, o por lo menos está dando tumbos la economía norteamericana, y están prácticamente en una recesión declarada, y ha creado un pandemonio en Estados Unidos, un pandemonio de Padre y Señor nuestro. Y todo derivado, entre otras causas, porque son muchas las causas, también es la política comercial de Estados Unidos, que es lo que critica Trump, que es ese Estados Unidos que abre las fronteras y no protege su economía, y claro, le hacen pedazos su economía los chinos y otros países, con mano de obra barata, porque empobrecen a sus países para poder exportar productos manufacturados con precios más bajos, y rompen la economía como la economía norteamericana. Las tasas de interés que comenzaron a trepar en Estados Unidos, todo esto causó la recesión. Pero viene la pregunta, ¿y por qué el Fondo Monetario no le pide una reunión a Biden y le dice, señor, a ver, muéstreme las cuentas, qué es lo que está pasando, usted no puede seguir con este programa, tiene que bajar acá, tiene que hacer acá, y no sé qué, y no sé cuánto? ¿Por qué no le dicen? O sea, nos lo dicen a nosotros, porque somos los giles de la película, los que tienen que decir, mueva esto, emita tal decreto, emita esta regulación, hágalo de aquí, lo demás acá. ¿Qué es eso? A ver, falta lo que más les faltó a los que elaboraron esta ponencia, 419 de la Constitución. A ver, si aceptamos, porque primero hay que analizar eso, si aceptamos que los acuerdos con el FMI son un tratado internacional, si aceptamos, aquí está la verdadera violación. Cuando dicen el numeral 5, comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo o condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Y luego, en el 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Ahí está el tema. Porque el Fondo Monetario Internacional es el verdadero creador y el que dirime sobre cuál es la orientación del plan de desarrollo del país, si se puede llamar desarrollo. El Fondo Monetario, con las políticas de ajuste que realiza, le dice a un gobierno, esto hagas y esto no hagas. Y esto hazlo rápido y esto demóralo. Entonces, ¿quién manda dentro del Ecuador? ¿Somos soberanos? No somos soberanos. A pretexto de que te dan un préstamo, que siempre son préstamos de aperro, porque 4.000 millones de dólares, pero para entregarte en no sé cuántos años, porque no es que te entregan una gran cantidad, y que además, crédito que tienes que pagarle. ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, en el mundo existe una tijera. Una cuchilla de la tijera es el Fondo Monetario y la otra cuchilla es el Banco Mundial. Las dos cuchillas funcionan y cuando te cogen y te cortan te hacen pedazos. Entonces el Fondo Monetario es eso, es ponerte en bandeja de plata para que te traguen las transnacionales. Entonces te dice, privatiza esto, saca a que el sector privado internacional participe. Cosas concretas, voy a poner cosas concretas, del último acuerdo con el Fondo Monetario, que se incremente la producción petrolera con la participación del capital privado. Pero es una decisión del Estado. ¿Acaso que el Fondo Monetario tiene que decir al Ecuador cómo tienen que incrementar la producción petrolera? En primer lugar, tiene que hacerlo con Petroecuador, porque es lo que manda la Constitución, y por excepción, no por regla, por excepción con el capital privado, siempre que se adecue a los intereses nacionales, la propuesta de obtener una delegación una delegación de prestación de servicio público de producción.
pero ya mete la mano. Quiere que en la refinación de petróleo participe el capital privado transnacional y así. Entonces, esto es violentar la política económica de un gobierno. Ahora, aquí es importante decirlo, para Noboa, que es el que debería defender los intereses del país, esto no lo va a hacer, porque él está de acuerdo con que el Fondo Monetario imponga sus decisiones. Por eso los aceptan, por eso les firman lo que les ponen encima de la mesa, por eso aceptan todos los condicionamientos. Entonces es un tema que es importante debatirlo en el Ecuador. Entonces, con estas condiciones que acompañan el crédito, en el caso del FMI, entonces eso hace que se convierta en un tratado, porque usted decía, pero si aceptamos que este crédito es un tratado. A ver, todo lo que venga, ¿qué es la soberanía? La supremacía en el orden interno y la independencia en el orden externo. Tan elemental como eso, para no sacar una definición de soberanía por ahí de algún tratadista, alguna cosa muy ampulosa. Supremacía en el orden interno, independencia en el orden externo. Cuando desde afuera le dan el recetario y le dan la letra que tiene que seguir, entonces ya no es independiente, ya no es soberano. Entonces, cuando viene a propósito de esto, viene un Fondo Monetario y le dice qué es lo que tiene que hacer a pretexto de decirle, pero mire que el PIB está cayendo y el crecimiento y la recesión y por aquí y lo demás acá. Pero en el fondo les vale un pepino el Ecuador. Lo que quieren es presionar para que el Ecuador, los sectores estratégicos, petróleo, telefónicas, energía eléctrica, minería, los entreguemos a las transnacionales, se acabó. Porque ese es el propósito. El propósito es ese, que ellos se beneficien. Primero lograron ya con el neoliberalismo algo, convertir los servicios públicos en un negocio. Lo que digo son cosas profundas, son cosas para conferencias magistrales, yo he dado conferencias sobre esto. Entonces, convertir un servicio público en un negocio. Voy a poner un ejemplo. La electricidad es un servicio público. La electricidad, pero ¿qué quieren convertir? Lo que estamos viviendo. Que participe el capital privado en el tema, pero el capital privado va a encarecer en última instancia la provisión de energía eléctrica, porque aparte de que inflan los costos, aparte de eso llevan una utilidad. Entonces, si tú ecuatoriano crees que debe entrar el capital privado, primero la construcción, y segundo, que hagan lo que les dé la gana, pues se te va a encarecer las tarifas del servicio de energía eléctrica. Así de sencillo. La producción hidrocarburífera es un servicio público. Artículo 326, numeral 15 de la Constitución. Son servicios públicos. Entonces, ¿cómo es que usted puede? Ahí está el numeral 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos. De salud, o sea, ¿qué quiere decir? La salud es un servicio público. Saneamiento ambiental, otro servicio público. La educación es un servicio público. Justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, servicio público. Agua potable, servicio público. Alcantarillado, servicio público. Producción hidrocarburífera. Procesamiento, transporte y distribución de combustibles. Son refinerías. Es un servicio público. Ahí están los servicios públicos básicos. Y todos aquellos que la ley, que mediante una norma jurídica sean designados como tales. Es lo que en derecho administrativo se lo conoce como la carta de naturalización de una actividad, como de servicio público. Entonces el tema es lo que vivimos en el Ecuador. Entonces vienen a ordenarnos que hagamos lo que les da la gana. En este momento se está cayendo, o por lo menos está dando tumbos la economía norteamericana. Y están prácticamente en una recesión declarada, que tiró abajo las bolsas de las bolsas, porque como están interconectados en el manejo bursátil y financiero, se cayeron las bolsas del mundo, y ha creado un pandemonio en Estados Unidos, un pandemonio de Padre y Señor nuestro, y todo derivado, entre otras causas, porque son muchas las causas, también es la política comercial de Estados Unidos, que es lo que critica Trump, que es ese Estados Unidos que abre las fronteras y no protege su economía. Y claro, le hacen pedazos su economía los chinos y otros países con mano de obra barata, porque empobrecen a sus países para poder exportar productos manufacturados con
con precios más bajos y rompen la economía como la economía norteamericana. Las tasas de interés que comenzaron a trepar en Estados Unidos, todo esto causó la recesión. Pero viene la pregunta, ¿y por qué el Fondo Monetario no le pide una reunión a Biden y le dice, señor, a ver, muéstreme las cuentas, qué es lo que está pasando, usted no puede seguir con este programa, tiene que bajar acá, tiene que hacer acá, y no sé qué, y no sé cuánto? ¿Por qué no le dicen? O sea, nos lo dicen a nosotros, porque somos los giles de la película, los que tienen que decir, mueva esto, emita tal decreto, emita esta regulación, hágalo de aquí, lo demás acá. ¿Qué es eso?